¿Cómo están, amigos y amigas? Te tengo una pregunta para vos. Nuevo capítulo, atención, con Auniken Quiroga. Ya hicimos una primera entrevista cuando en la época del coronavirus online y nos debíamos el face to face, el contacto físico, y van a ver qué increíble entrevista. Así que disfrútala, pero antes dale click a suscribirte, así contribuís a que este canal siga creciendo. Hace 15 años que venimos haciendo entrevistas a tangueros, tangueras, músicos, bailarines, poetas, para acercar la cultura de una forma gratuita a todos y a todas. Disfrutalo. Bienvenido a Auniken Quiroga. Muchas gracias. Bienvenido al Tengo una pregunta para vos, qué placer. Gracias, Pepa. Un placer para mí estar acá. Con Auniken, si recuerdan, hicimos una entrevista online en época de pandemia que la pueden ver en nuestro canal de YouTube, es gratuita. Así que hoy vamos a hacer, en lugar de centrarnos tanto en la vida, vamos a ir a otros aspectos que nos quedaron pendientes. Vale, genial. Sí, sí. Vamos, ¿te atreves, A todo, a todo. Decime una cosita, así que vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que es el recorrido biográfico. A mí me genera mucha ternura saber a qué edad arrancaste a bailar. A los 7, sí, era muy chiquitito. Era muy chiquitito, es una historia muy linda. Yo no quería arrancar a bailar, me llevaron medio obligado. ¿Sí? Después ¿Por qué? Al que yo llamé toda la vida, mi abuelo, yo a mis abuelos de la vida no los conocía, los biológicos. Sí. Este señor era un amigo de mi papá que trabajaba con mi papá en la radio. Muy tanguero, él había sido presentador de lo de Hansen en Ramos Mejía, de Caño 14, amigo de Troilo, de Morán. Y él era como mi abuelo, yo lo trataba de abuelo, él de nieto, y un día él dijo, no, usted tiene que bailar tango, tiene que bailar tango, a mí y a mi hermana. Pero 7 años. 7 años, mi hermana 5, casi 6. Y nos agarró y nos llevó, nos metió. O sea, y llegamos a la clase de Aurelio y Delma, y nos metió. Y Aurelio estuvo piola, me dice, yo sé que te mandaron obligado, vamos a hacer una cosa, vamos a un trato entre nosotros, toma 3 clases. Si después no te gusta, yo hablo con tu abuelo y no venís más. Pero dame la oportunidad, dame 3 clases. Bueno, tomamos, me acuerdo, la primera y la segunda. El viernes a la noche vamos a la casa de mi abuela, que no sabía nada la familia todavía. Sí. La mamá de mi papá. Llegamos a la casa de mi abuela, mi viejo le corre los muebles y dice, ¿qué pasa? Vieja, sentate acá. ¿Qué? Pone un cassette de tango, ¡pum! Salimos a bailar con mi hermano. Agarramos y empezamos. Se lloró la vida, la vieja. Era difícil, pues decir, no me gusta, ya está. Ya está. Llamo a todos los hermanos, eran todos milongueros, les conto. Ella después, nada, listo, vamos a seguir. Igual estaba bueno, era un ambiente muy hermoso. Así que... Sí. Y vos que sos ahora mismo un gran maestro, ¿qué era lo que te costaba más como estudiante? ¿Qué sentís que te costaba? ¿Qué era lo que más se te complicaba? Qué pregunta difícil Lo esta, sé. porque es tan fácil caer en la presunción en esto, caer en la soberbia. Yo arranqué muy chiquito, Claro, entonces sí. fue un juego al principio. No había nada que costara mucho porque tampoco era la enseñanza como hoy, donde se aceleran mucho los tiempos. En esa época vos llegabas y caminás. Sí. Caminá una línea, caminá para adelante, caminá para atrás, caminé y girá para el otro lado, y era como muy paulatino todo. Y como era un juego de chicos, yo creo que después, con los años, cuando empecé a entender el tango de otra manera, ya 15, 16, que empecé a ir a la viruta, empecé a ir a la milonga, creo que ahí empezó como a ver, bueno, ¿cómo hacemos para que esto, porque está buenísimo, ahora hay que interiorizarlo? Creo que lo que más me costaba era entender algunos procesos que al principio eran muy naturales y tratar de transformarlos en algo normal para mi cuerpo. Por ejemplo. Los giros. Con los giros tuve un problema toda la vida. Hasta pedí un momento que me pongan espejo en casa, porque tenía que practicar girar. Yo no giro bien, no tengo problemas con los giros. Menos mal que vos no, o sea, los demás Lo mortales. estudié muchísimo, me tengo que poner, y giro mucho mejor a la derecha que a la izquierda. Otra cosa rarísima, por lo general se gira mejor al lado abierto que al lado cerrado. abierto, sí. Yo si giro para este lado me tengo que concentrar, pero no te das una idea. Es como que me cambia la cabeza, de repente estoy ahí tranquilo y es como, acordándome de todo el sistema espinal, todo, pum, pum, porque si no, se me desbalancea rápido. Decí que Alejandra, muchos años me lo acomodaba ella sola el giro. Sí. A la derecha me sale un poquito más sencillo. Pero sí, los giros era un problema. Pero después hay varias cosas. Cuando vas empezando a estudiar y empezás sobre todo a explorar el mundo de las posibilidades, Sí. desde las combinaciones y todo,
siempre me parece que el punto más difícil, para mí y creo que para mucha gente, es que eso después se haga natural. Que vos lo hagas por memoria coreográfica es una cosa, que sea parte de tu baile, que vos lo puedas improvisar, que lo puedas masticar y hacerlo como quieras, eso cuesta un poco más. Creo que ahí es donde hoy tenemos herramientas que en otra época del tango no tuvimos y que nos costó muchísimos años entenderlo. Creo que hoy sí hay herramientas desde la biomecánica, desde la anatomía, desde el entendimiento profundo del cuerpo, del conocimiento del cuerpo. A partir de ahí creo que se empieza a hacer un poquito más fácil el camino a naturalizar ciertos movimientos que si no tienen una complejidad alta. Claro, esas herramientas vienen dadas, vienen transmitidas por un maestro. Sí, sí, no precisamente de tango, pero sí. Digo, porque a veces bailar bien significa enseñar bien. No, para nada, no tiene nada que ver. Nada que ver. Si hay algo que la historia nos mostró es que grandes maestros no fueron grandes bailarines y grandes bailarines no han sabido nunca enseñar. Dicho por el mismo Baryshnikov, corriéndonos del mundo del tango, diciendo yo sé bailar para enseñar, y tenés maestras como Alejandra que ha ido a tomar a Nueva York clases con él y decir, no, como profe un queso, como bailarín la cosa más hermosa que vi en mi vida, como maestro no le gustaba, no lo entendía, no encontraba la forma. Entonces, enseñar tiene que ver con otro mundo. Sí. Que tiene que ver con encontrar un método de enseñanza, que no es la metodología, que esto es algo importantísimo. Lo discutí el otro día con Maxi Agüero, que me preguntaba, y dice, pues en el tango veo que dicen método tal, ¿qué método tal? En el tango se tiende a confundir metodología con método. Método tiene que ver con algo académico, que tiene una prueba científica donde funciona. Entonces podemos hablar del conductivismo histórico, que ya sabemos que fracasó, el constructivismo, que es la nueva forma de entender, Waldorf, Montessori. Sí. Tenemos formas de métodos de enseñanza. Ahora, después tenés una metodología como profe, donde vos ordenás tu conocimiento de una manera pensando que es la mejor forma en que tus alumnos pueden entender tu camino. Esa es tu metodología, que en el tango tendemos a confundir con el método, que no tiene nada que ver. Para eso hay que estudiar. Para tener un método hay que estudiar. Para tener una metodología tenés que ordenar tu conocimiento empírico. Sí. Para tener un método, para poder llegar de otra manera, para poder tener un alcance mayor a los alumnos, tenés que estudiar pedagogía, psicología evolutiva, educación, tenés que estudiar. Sí. Hay que correrse de sé hacer un 8, no alcanza con eso para ser un buen maestro. Hoy. En otra época fueron los maestros con lo que tenían. Claro. Hoy que el tango ha avanzado tanto, que se ha comercializado tanto, que ha expandido tanto sus fronteras al mundo entero, hoy un maestro necesita estudiar otras cosas que no sean solamente el baile para poder llegar de una manera mejor a los alumnos, porque también tenés alumnos con diferentes capacidades. ¿Y crees que dentro de esas herramientas que hay, las redes sociales suman o restan? Hoy tenés unas ganas de que yo me pelee con todo el mundo. Bien, no, está bien, vamos. Es que es una realidad. No, creo que que es una realidad de lo que está ocurriendo. Absolutamente. Yo creo que las redes sociales no son ni buenas ni malas. El problema es quién las usa y cómo y para qué. La tecnología en general pasa esto. La tecnología es un avance maravilloso a las posibilidades que nos ofrece, pero como dijo Fontana Rosa, ¿no? Las redes, esto le ha dado palabra a gente que no tenían nada para decir ni para opinar y que hoy tienen nada, salen, dicen y se sienten influencer muy rápido y salen así cualquier pavada. Con los reels de tango es una cosa que no se puede creer. La de cantidad de pelotudeces, barrabasadas técnicas e históricas que dicen, es una cosa que no se puede creer. No se puede creer. Y claro, esto lleva a la desinformación, un poco lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Sí. La sobreinformación es la nueva forma de desinformar. Esto pasa dándole posibilidad a que todo el mundo opine y diga lo que piensa sobre cualquier tema donde no conoce, donde no estudió, donde no lo entendió. Esto genera desinformación. Acaba de pasar, ¿eh? Sí. Hace unos días atrás pasó con la boxeadora olímpica de origen argelino, donde todo el mundo opinó desde el principio, eran todos genetistas, eran todos comité olímpico, eran todos fenómenos y opinaron toda una serie de pelotudeces sin saber lo que realmente estaba pasando, acusando de cualquier cosa. Entonces, parece que esto es un problema, ¿no? Hay que empezar a esperar un poquito más. ¿Crees? Ahora se me está ocurriendo una pregunta que capaz tampoco es muy conveniente. Estamos en época mundial. ¿Crees que las redes van a influir en quién pueda ser campeón? No hay ninguna posibilidad. Creo, en esto sí, lo dije siempre, creo firmemente en la integridad de la gente que va a ser jurado. Sí. Hoy tenemos una garantía, la tuvimos muchos años en diferentes momentos. Hoy yo pongo la mano en el fuego por quién es
la gran electora de los jurados, que es Silvia Toscano. Y pongo las manos en el fuego todas, me pongo yo entero, entro al fuego como quiera y salgo como Daenerys Targaryen. Sí, yo con la cachorra te acompaño al fuego. Impoluto, porque es una mina que antes de hacer algo que estuviera fuera, se corta a ella los brazos. Entonces, y la gente que elige, estoy idónea, nos pasó en el Metropolitano, nos va a pasar ahora en el Mundial, donde todavía no sé quiénes son los jurados, porque esto es algo que se mantiene bastante secreto hasta el final. Pero sí, creo firmemente en los valores de mis compañeros. Las veces que hubo algunos conflictos o opiniones encontradas sobre lo que había pasado en el Mundial, yo no creo que haya sido nunca una necesidad de arreglo. Esta cosa del Vox Populi, nada, porque está arreglado, porque ya sabe. Pues, ¿a quién le sirve? Realmente no me parece que suceda eso. Sí me parece que a veces hay algunos jurados en la historia de los mundiales que han cometido errores, por así decirlo, en sus valutaciones o que tuvieron cosas y que eso se podría arreglar desde la organización o desde la forma pensando en maneras nuevas de elegir, donde poder privilegiar la voz general y no la voz individual. Que sea todos los años, Martín y el equipo de producción, todos los años. Yo fui muy crítico de la organización del Mundial en algunos momentos de las cosas y me han demostrado estar todos los años realmente trabajando, y fui parte de los campeonatos durante mucho tiempo, donde se trabaja todos los años en encontrar una nueva forma para evitar que suceda esto y que sea la voz colectiva la que privilegia y no sea la voz individual. El caso se está dando porque en los últimos años, el año pasado, con el campeonato que ganaron Johnny Carvajal y Suyay, mi hermana, donde lo que privilegió fue el voto general. No eran directamente los campeones para todos, para algunos eran ellos los primeros, pero para todos tuvo que ver con la nota más alta en promedio y tuvieron el mejor promedio. Entonces, eso empieza a mostrar que hay desde la organización y de los jurados una voluntad donde se privilegia la voz común y no la voz individual, que en otros años ha pasado, que un jurado de repente pone una nota demasiado baja, en contraste con las otras notas, y ahí es donde se presta a ciertas cosas. Yo entiendo que desde la pasión, desde la bronca, siga ahí, pero ¿cómo lo juzgó tal quien, que fue compañero de, que fue la maestra de tal quien que estaba participando? Bueno, mira, yo los conozco bien, esas personas, no tienen necesidad de andar haciendo ganar a nadie, no les va a cambiar absolutamente nada en su trabajo. Puedo entender que haya una suspicacia donde vos digas, bueno, quizás el amor le privilegió, quizás el cariño privilegió una nota mejor o no. No sé, habría que analizar un montón de casos y no sé si vale la pena tampoco. Sí creo que el tema pase por poder justificarlo. Una de las cosas que funciona bien es esto de que se tenga que dar devoluciones después, que se puedan justificar los votos que cada uno pone y que tenga que ver con esto. Después es el gusto personal y cuando el gusto personal es bastante inatacable, cuando empiezan a privilegiar las voces comunes me parece que es un poco más interesante. Pero bueno, no estamos acá para hablar del Mundial, estamos acá para hablar de Aoniken. Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Por si no, yo sigo. Uy, Okay, hay gente que es re peligrosa. Bueno, mirá que... Hay gente que me conoce mucho y que es re peligrosa. Fíjate que hemos estado hablando de la enseñanza, recordando lo que a vos te costaba, con toda la trayectoria, Buenos Aires, Europa, Buenos Aires otra vez, que ahí te quiero preguntar también después. ¿Qué es lo que dirías que es lo primero que se tiene que enseñar a un principiante, a un intermedio, a un avanzado? ¿Lo discriminás o...? Sí, totalmente. Ahí tengo varias cosas para decirte. Sí, me imaginé. De lo que pienso. Estoy intentando llevarlo adelante, no siempre me sale. Sí. También hay una diferencia grande. Por ejemplo, en Argentina, por lo general, no digo siempre, pero por lo general, hay cosas que salen bastante naturales, por ejemplo, en el abrazo. La idea de abrazarse y de conectar con el otro. Esto es algo que para algunas culturas fuera de Argentina, sobre todo cuando nos vamos al norte de Europa o nos vamos a Asia, es un poco más complejo porque culturalmente no tienen ese tipo de contacto. Y entonces hay que iniciar por ahí. Hay que iniciar sabiendo que la gente que se acercó al tango se acercó porque evidentemente con su cultura hay algo que le está faltando. Y entonces que están queriendo otra cosa. Y creo que habría que darle mucha bola
en los primeros años a el conocimiento íntegro de tu cuerpo y su funcionamiento y de la conexión con el otro. Yo evitaría en el primer año de tango una persona hablar de figuras. Lo evitaría completamente. Me la pasaría, si pudiera y me diera el tiempo, me la pasaría hablando de abrazate y caminá. Abrazate y caminá, abrazate y caminá. Si eso sale bien, después lo demás es una pavada. Sí. Todo lo demás es una pavada. Porque después de aprender a caminar tenés que solo aprender a entender cómo funciona una espiral. Y ya está. Todo lo demás, de lo más complejo a lo más simple, es una combinación de caminata y pivot. Entonces, habría que darle mucho tiempo a eso. Mucho, pero mucho, mucho tiempo a esa formación. Y después hay que encontrar un montón de cosas, ¿no? Primero hay que cambiar el vocabulario del tango. Hoy es imperativo. Y hay cosas que no se pueden decir más, que yo entiendo el valor histórico y no hay que juzgar nunca con los ojos de hoy el pasado, sí, porque es un error. No te estoy pidiendo que lo cuestiones, sino ¿cuál sería tu propuesta? Por ejemplo, yo eliminaría por completo la idea de marcar. La marca. La marca es otra cosa. ¿Qué marcas vos? Algo que te pertenece. Perdón. Marco algo que me pertenece. Marco la vaca, claro. Sí, marco la vaca. Y la marca en general, la marca, el logo, tiene que ver también con la pertenencia. Cuando hablamos de esto, hablamos de que si el hombre marca, ella o la otra persona que está del otro lado, es su propiedad. Entonces no es tu propiedad. Entonces yo cambiaría la idea de marca por guía, por estímulo. Invitación. Invitación, estimulo, genero, creo, invito, qué sé yo. Hay un montón de palabras que puedo utilizar que tienen un sentido mucho más amplio y mucho más real de lo que realmente estás haciendo, que la idea de marcar. Otra cosa es llevarla. Cuando vos llevas a alguien, ¿a quién llevas? A alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Nene. Llevas a los nenes a la escuela, claro. Llevas al abuelo a caminar, entonces llevas al que no puede hacerlo solo. Entonces, la idea de que le pongan a un tipo que empieza a bailar tango, no, porque vos la tenés que llevar, le crea inconscientemente en su cabeza la idea de que como ella no está, ella o él, el que esté del otro lado, no está en condiciones de hacerlo solo o sola, sí, lo tenés que hacer vos por el otro. Entonces ahí es donde empiezan los errores de la idea del empuje, hay que empujar. No, sí, el empuje está, pero es de vos hacia vos mismo. Vos te empujás a vos a través de la atracción para moverte a algún lado. Vos no empujás al otro. ¿Por qué tengo que empujar al otro? Aparte que es un error técnico, porque si empujás al otro... Fíjate lo loco de la historia del tango, te decían, vos empujá y vos anticipá. Imposible. Sí. Porque si yo empujo ya me moví. Y si me moví, el otro no me puede anticipar, salvo que tenga el DeLorean, viaje en el tiempo. Imposible que el otro pueda anticipar un movimiento que yo ya realicé. Bueno, estas incoherencias se llevaban a cabo porque no había un vocabulario, no había un conocimiento, había un conocimiento empírico de hacerlo, de gente muy talentosa. Bueno, hoy tenemos otras herramientas, hoy tenemos otra formación. Creo que hoy es necesario empezar a cambiar un poco esto. Sí. Y empezar a entender que los procesos del tango son slow, son lentos, porque necesitan hacerse carne. Entonces, basta con esta cosa express. Salió una conocida persona que hace como que baila tango hace poco diciendo, en 4 clases te enseño a bailar el tango. Ya cuando dice el tango ya me daría como a pensar, pero digo, esta idea mercantilista de tango express, cerrado en una cajita que te lo vendo, sí, esto ya está, no podemos seguir en ese lugar. No podemos seguir diciéndole a la gente que bailar tango es una pavada. No, bailar tango no es difícil, pero tampoco es simple. Vos para entrar en el mundo del tango tenés que entenderlo, desde lo físico, lo cultural, lo filosófico, lo emocional, y eso lleva tiempo. Sí. Lleva tiempo para que se te haga carne, porque cualquier cosa que hagas bien en tu vida, hacer un huevo frito es una boludez, pero cocinar bien es otra cosa. Hacerte un huevo revuelto en tu casa, lo sé y lo comés como bien. Ahora, hacer un huevo revuelto bien a la Gordon Ramsay, bueno, lleva otro tiempo de conocimiento. Bueno, a mí me gustaría hacerme huevo revuelto como lo hace él, entonces me voy a tomar el tiempo para aprender de cocina, aprender de tipo de llama, aprender de tipo de sartén, y el día de mañana poder comerme un huevo revuelto como realmente se debe comer. Bueno, en el tango me pasa exactamente lo mismo. Sí. Habría que darse el tiempo, permitirse el tiempo. En una sociedad, en un mundo que va a 10.000 kilómetros por hora, bueno, nosotros somos toda gente muy loca que rompe con esa estructura hegemónica
del sistema y que tendríamos que darnos el tiempo y decir, bueno, che, no, pará. Esto no significa que yo tenga que estar en una escuela encerrado durante 15 años para poder ir a Milonga. No, podés venir. Ahora, paremos con la idea de, al principiante le enseño hoy el básico, mañana el 8, pasado el sanguchito, después el gancho, una volcada, y el tipo sale a cualquier... Porque ese tipo le estoy creando un mal. Primero, porque no lo hago entender. Segundo, porque lo hago chocarse, confundirse, frustrarse, porque después la gente no es tarada. La gente después se mira, se entiende, se siente y se frustra. ¿Sabes cuánta gente hemos perdido en el camino? Bueno, vos lo conocés bien. Sí, un montón. ¿Cuántos? Cientos, miles de personas que hemos perdido en el camino por frustración, porque no hubo tiempo. Bueno, tomémonos el tiempo. Sí. Eso sería, para los principiantes, sería el abrazo, la conexión, Sí. abrazar, caminar. Sí. Sí. Cuando ya pasas a un intermedio, ¿ahí cuál sería el objetivo de enseñanza? Bueno, yo ahí Enseñanza, yo creo que empezaría a hablar mucho de la música, ¿no? Que al principio me quedaría con cosas un poco más, qué palabra estúpida que voy a usar, pero un poco más simples, que son por ahí la parte de solfeo de la música, ¿no? Entenderse su subdivisión, entender la diferencia, tempo, pulso, acento, el fuerte, el débil, todo esto, ¿no? Que es un poco complicado al principio, porque también la música en general acentúa en 2 y 4, nosotros acentúa en 1 y 3, entonces ahí tenemos como la primera complicación para hacerles entender dónde está, el inicio de frase. Bueno, esto es un poquito más, digamos, más a la mano, es un poco más matemático. Bueno, después viene la otra parte, ¿no? El entendimiento profundo de las diferentes ramas, ¿no? Sí. Rítmica, melódica, la rama de Cariana, el porqué, el tipo de instrumentación, cómo usan las curvas melódicas, por qué hacen esto, en qué momento, en qué coyuntura histórica, política y cultural de Buenos Aires esto surge, por qué, las inmigraciones, cómo fueron influenciando. Ahí hay todo un mundo que también tengo que conocer, que no me alcanza con saber hacer la salida del 40. Tengo que entender por qué se llama salida del 40, en qué tipo de música lo puedo hacer, porque si no termina siendo rítmico, lo hago en un darienzo y termina siendo un básico cruzado, con una complejidad mayor al dope. Era más fácil hacer un básico cruzado. Entonces, no, bueno, ahí es donde quizás haya que entender todo ese mundo. Sí. Y después, cuando llegás a los avanzados, bueno, ahí empezás a explorar el mundo de las posibilidades. Y el encuentro final de quiénes son. Bueno, desde ahí, desde cómo yo entiendo la educación hoy, desde un modelo constructivista, yo entiendo que como profe no tengo que ser el que baja una línea dura diciendo esto es así. No, yo tengo que dar herramientas constantes para que el conocimiento lo cree el alumno. Él crea su propio conocimiento. Esto es perdurable, esto genera un conocimiento cognitivo interesante, esto hace que uno sea partícipe, que se haga cargo de su propio camino. Y entonces sí, voy dando herramientas, ¿no? Por cada momento voy dando herramientas que le van sirviendo para encontrarse con él mismo, su forma, su estilo personal, su forma de entender. Porque al final de cuentas decimos siempre, ¿no? Que el tango tiene que ver con lo emocional. Bueno, yo te puedo enseñar a sentir. Yo te puedo contar cómo siento yo y no sé cuán productivo puede ser en tu proceso que yo te diga porque hay una tendencia a la copia. Sí. Entonces yo te tengo que dar herramientas para que vos puedas sacar lo que vos sentís y lo puedas entender dentro del tango. Sí. Genial, ahí te doy herramientas, andá. Y creo que habría que hacer un cambio radical en todos nosotros los profes, y a mí es algo que me cuesta muchísimo, que es cuanto más grosso es un profe, más se debería dedicar a los principiantes. Y dejarle a los avanzados a gente que por ahí no sea tan grosa. Pero esto nos pasa en la educación. ¿Por qué? Porque el principiante es el que necesita el tipo mejor preparado. Sí, eso es verdad. Porque es el momento de armar, de construir. El tipo que ya tiene un nivel avanzado, le hace falta uno que le abra alguna puerta y le tire alguna idea. No le hace falta el gran profe. Bueno, esto pasa un poco en la educación, ¿no? Que a veces se privilegian los mejores maestros o los que más eruditos para la universidad y yendo para abajo es como que se exige un poco menos. Me van a matar los maestros diciendo esto, pero me pasa, lo discuto mucho con mi mujer que es docente y trabaja en escuela y discutimos mucho esto, ¿no? De cómo es realmente mucho más importante la formación en los primeros años de una persona que en los últimos. No sé cuán importante sea que tengas al mejor de todo. Yo elegiría estudiar para mí, el mejor de todo, que Gustavo Naveira, yo iría a Gustavo y Giselle cuando soy principiante, qué sé yo. Y después me quedaría con Carlito, el carnicero que baila tango, cuando soy avanzado, que Carlito el carnicero, como baila hace mucho más que yo, me tira ideas. Y entonces yo ya tengo el nivel como para poder crear un conocimiento distinto con algunas ideas que me van llegando. Al principio, cuando no tengo nada, cuando tengo que entender todo, y ahí me gustaría tener al mejor de todos. Claro.
¿Y no te parece que en eso tiene mucho que ver el comercio? Es decir, si vos enseñas a avanzados, vas a hacer, mira, este es mío. Pero si enseñas a un principiante, no podés lucirte. Y ahí tenemos, entre el ego, el mercado, y ahí hay un montón de cosas que, bueno, son lo que son, y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, claro, cada uno de nosotros. Y yo soy el primero, que durante muchos años, yo no doy clases para principiantes, ahora estoy tratando de autoconvencerme de que si lo pienso así, tendría que hacerlo, ¿no? Sí. Porque lo pienso así y después no lo hago, es como bastante hipócrita de mi parte. Pero sí es difícil, porque también ahí tiene que ver con una cantidad, ¿no? Sí. Entonces vos decís, ¿cuántos principiantes hay? Y tenés 15 principiantes. ¿Y cuánto avanzado hay? Cuando vos decís que son avanzados, vienen 60. Y bueno, hay una cuestión económica, de mercado, de ego, de prestigio. Entonces empiezan a estar tantas cosas en el medio que, bueno, quizás es algo para que empezamos a debatir, empezamos a ver. Yo no creo ser el dueño de la verdad, tengo solo un pensamiento crítico desarrollado y estoy súper abierto y dispuesto a que se converse. Creo que hoy necesitamos en el tango una organización que nos reúna a todos y empecemos a debatir qué vamos a hacer con el tango entre los próximos 50 años. Dejar de pensar al tango siempre en lo inmediato, lo que estamos haciendo hoy los próximos meses. Tendríamos que empezar a pensar y decir, che, me acuerdo una conversación con Sebastián Arce, en un festival nos habíamos encontrado, y donde él nos planteaba, a mí y a otros bailarines que estábamos, que había que empezar a hacerse cargo de entender que somos representantes culturales, que somos embajadores culturales del tango. Y que entonces cada cosa que hagamos en una milonga, en un lugar, representa a nuestra cultura, a nuestro país. Entonces que hay ciertos comportamientos que no habría que utilizar, habría que cambiar, habría que pensar. Y me parece que esto también es real. Y entonces a partir de esto decir, bueno, ¿por qué no empezamos a juntar? Empezamos a pensar. Hoy la gente de los que están pero muchísimo por encima, que son la mayoría de los que están por encima mío, y los que estamos por abajo, juntarnos todos y decir, che, juntémonos y veamos qué podemos pensar para el futuro, para dar una forma. ¿Eso excluiría a los maestros que no son argentinos? No, ¿por qué? No, pregunto. No, absolutamente no. No, si hay maestros que no son argentinos, que son increíbles. Sí, por eso. Increíbles. Increíble, podría nombrar unos cuantos y me quedaría corto y seguramente sería irrespetuoso de mi parte no nombrar algunos otros que son realmente increíbles, pero hay muchísima gente, ¿no? El tango, esta idea de que el tango solo argentino ya no existe más. ¿Que Buenos Aires sigue siendo la meca? Absolutamente. Que si vos querés entender esto, tenés que pasar un tiempo por acá, empaparte de sus calles, de su bohemia, de su milonga, de sus cosas, absolutamente de acuerdo. Ahora, no es, aparte, en eso también hay algo muy ridículo, ¿no? Porque el tango porteño, la mayor parte de los que bailan tango no nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Además, Argentina no es solo Buenos Aires. Exacto. También estas cosas, viste, muy porteña, de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y pareciera que acá Puente Porredón y la General Paz dividen Argentina del resto. Sí. ¿Viste? Me pasa con Flavio. Sí, yo vivo en el AMBA, ¿no? Vivo en Morón. Y cuando él tiene que venir, viste, a mi casa es como, no, hasta allá son 25 minutos de autopista. Sí. Yo que llevo el pasaporte, viste, sí. Y él es de Rosario, ni siquiera nació en Buenos Aires, pero se aporteñizó 30 años en Buenos Aires y queda un poco esto. Hay que cortar, no, absolutamente no. Por suerte, Tango ha desarrollado grandes cabezas en el mundo entero que nos han aportado cosas maravillosas. Sí. Yo voy a protestar por este público. ¿Cómo es posible que teniendo a Oniken Quiroga acá adelante, dispuesto a responder a cualquier pregunta, no lo vayan a hacer? Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Yo soy de Córdoba, aproveché y me vine un día antes para ver todo esto. Y te quería preguntar porque me quedé pensando en lo de recién. Para los que se creen avanzados o creen que están llegando, ¿qué cosa le dirías para hacer una especie de autotest de, mira, sentite avanzado si tenés esto, esto y esto, y ponete a revisar esto si sentís que... O sea, ¿qué cosas pensás que estaría bueno que alguien sepa para que caiga realmente a tu clase de avanzados y sea avanzado? ¿Y qué cosas no? ¿Qué le dirías que se testee la gente para ir a una clase de ese tipo, digamos? Qué complicado. Bien. Me voy a acomodar mejor. Sí. No,
no sé si hay elementos en sí que identifiquen un avanzado o no. Porque un tipo puede tener una habilidad natural espectacular con su cuerpo y puede realizar movimientos, por ejemplo, que decís, no, bueno, tienes que saber un enrosque. Hay tipos que saben girar naturalmente y tienen habilidades naturales, pero ese tipo no entiende en qué música hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo desarrollarlo en conjunto con su compañera, cómo estimular para que esto genere algo piola. Entonces decís, qué sé yo, tenés la habilidad natural, pero no tenés el otro conocimiento. Me parece que el problema más grande del tango es creer que uno llegó a algo. Y entender que en el tango estamos o acá o acá. Solo que acá no te das cuenta rápido. Y cuando te das cuenta que estás en caída, en picada, cuando te diste cuenta es tardísimo. Es tardísimo, porque es casi tener que arrancar otra vez, de cero. Entonces, el momento en el que crees que sabés es el momento en que empezás a perder todo lo que crees que sabés. Entonces, ahí es donde uno habría que entender que uno es un eterno alumno. Que en las clases, por necesidades, a veces tengamos esta cosa que también representa una cuestión de mercado, de clase de principiante, intermedio, avanzado, avanzado 1, avanzado 2, máster. En realidad no creo que haya nadie en esos niveles. Creo que podemos entender que somos principiantes porque estamos iniciando o iniciados en el mundo del tango y después tenemos los otros, los que ya iniciaron y que van construyendo un camino de a poco. Habría que desetiquetar un poco las clases, porque también esto lleva a mucha confusión y a una idea que va en contra de los principios, al menos para quien habla, de los principios fundamentales del tango que tiene que ver con la comunidad y la construcción social del tango. Entonces, al momento que yo siento que estoy avanzado, yo no puedo compartir clases con ella que es intermedio. Y no, la idea es que lo compartas. Te voy a contar una historia que me pasó a mí de chico. Yo tendría, no me acuerdo bien si, 11, 12 años más o menos. En la clase de mi maestro, era una clase enorme, mucha gente, era más casi una práctica. Sí. Un día llega un tipo con un problema en la rodilla, tenía la rodilla dura, como que no la podía flexionar. Entonces cuando bailaba, medio que rengueaba un poco, Sí. se movía raro. Yo era chiquitito, los que eran un poco más grandes que yo, el grupito de los que se llamaba el ballet de mi Sí. maestro, los que mi maestro presentaba en la Feria de la Nación, en algunos Sí. espectáculos de teatro, empezaban a hacer chistes y me mandan a mí a hacer la caricatura, porque obvio, yo era el más chiquito y yo como un logi entré, bien de chabón, así, entré. Sí. Mi maestro me ve, me agarra de parte y me lleva y dice, ¿están burlando del tipo? No, bueno, disculpe, no, viste así. Me dice, no, pero estaban haciendo un chiste, una joda, porque vos creés que baila mal. Bueno, sí, pero disculpe, sé que no tendría que hacer. No, pero ¿vos creés que el tipo baila mal? Bueno, sí, tiene un problema, pero sí baila mal. Y me dice, no entendiste nada. Y yo me quedé porque como que en mi mente lógica en ese momento era, no sea lógica, baila mal, o sea, Sí, tipo que se está moviendo raro. Y me dice, ese tipo labura 8 o 9 horas por día, se levanta a las 6 de la mañana, se toma un café, se va al laburo, toma 1 o 2 bondi para llegar al laburo, labura 8 o 9 horas, se toma 2 bondi para llegar a la casa, se baña, se cambia y se viene acá a bailar tango por el amor que tiene por esto. Ese tipo tiene mucho más tango de lo que vas a tener en toda tu vida, que venís tranquilo, relajado, pero te trae tu papá. Y si el tango vos te dio y la vida te dio la oportunidad de que lo entiendas mejor y bailes mejor y puedas hacer alguna cosa que él todavía no sabe, tu deber con el tango, por todo lo que el tango te da y te va a dar, es ayudarlo a crecer y no ponerte a criticarlo o a hacerle burla, porque si no lo vas a echar. Amo a ese señor ya. Y viste, ahí te marca para siempre, porque esas son cosas que te quedan de chico y decís, y ahora me tengo que hacer cargo de esto. Sí. Y entonces entender que no, que mi rol no es estar diciéndole al otro que no sabe o creyéndome que yo soy diferente y que estoy en otro nivel y me tengo que correr. Uy, ahí te vi, Camilo, no te había visto con las luces de frente. Entonces no me tengo que correr de ese lugar. Al contrario, si yo sé un poco más, tendría que estar en la clase con los otros ayudándolo. Me tendría que mezclar, tendría que ser tan buen compañero de la clase, decir, che, ya practiqué un rato con mi compañera laburando esto, ahora nos vamos a dividir y vamos a ir a agarrar a otro que esté un poco más atrás y vamos a ayudarlo a crecer. Qué lindo sería eso. Porque si nos seguimos separando, ¿y el principiante cómo va a aprender? Si no baila nunca con alguien que esté más arriba, que lo ayude un poco más, que lo pueda resolver,
que lo ayude a lo que todavía le falta, él lo pueda reemplazar y entonces le va acomodando. Eso es necesario en el tango, para que crezcamos como comunidad. Entonces, si entendemos al tango como una comunidad, si lo entendemos como una gran familia, pero no de la boca para afuera, que decimos siempre, somos una gran familia y después andamos cada uno por su parte. Y si va a la escuela de uno, no venga más a la mía. Y si va a la milonga de ese, después no entré por acá, porque ya te saco el saludo. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, todo piripipí. Todo mentira. No, vamos a hacer otra cosa. Entonces yo creo que ahí habría que entenderlo de otra manera. Hay que entender que tenés un momento para los que están recién arrancando, que necesitan como una atención distinta, un seguimiento distinto, y después tendría que haber clases de tango. No hay un nivel específico. Y tampoco hay un tema. Esto es otra cagada del mercado, de que vos, no, tenés que poner un tema de la clase. ¿Por qué? Si no sé quién viene a tomar la clase. Porque yo sé los que toman mi clase todos los jueves. Porque es un grupo cerrado que arranca en marzo y termina en diciembre. Entonces yo ahí entiendo y tengo un programa desarrollado para ellos. Ahora, yo doy una clase abierta, no sé quién viene, te tengo que ver bailar. Y a partir de lo que los veo bailar, entiendo qué es lo mejor que les puedo dar hoy para que a todos les sirva un poquito y a todos los mejore un poquito. Entonces, si vos me pones que yo te voy a poner un nombre de la clase, yo pongo, no sé, Giro. Y de repente llega gente a la que yo le quiero explicar, no, mirá, vamos a abrazarnos y vamos a caminar, porque creo que es lo mejor para usted en este momento. Por eso a mí me toca el rol de maestro y el otro es el rol del alumno. Me acuerdo de una entrevista hermosa que hizo Mariana Montes, donde hablaba un poco de esto de los alumnos y hablaba de la diferencia grande y decía, en un momento, y ella lo diferenciaba un poco también con Buenos Aires y el resto del mundo, y que acá también cambió esto, en un momento teníamos alumnos, y ahora parece que tengamos clientes. Sí. Y como el cliente paga, decide. Entonces, como yo pago, decido qué quiero estudiar. No quiero que vos me enseñes tal cosa. Ay, perdón, se me escapó, no. Yo soy el maestro, no soy tu... Esclavo. No esclavo, ni siquiera, no soy algo que me puedes comprar. Proveedor. Claro, no soy tu proveedor de movimiento. Sí. No decidís vos que te tengo que enseñar. Vos venís como alumno, con la humildad del alumno, y yo con la humildad de un maestro te digo, mirá, creo que lo mejor para vos en este momento es esto. Después vos podés decidir si lo que yo te estoy dando te interesa o no te interesa. Pero tenés que venir con la idea de que sos un alumno. Ahora bien, un matiz en eso. Si vos tenés una clase grupal donde hay muchos niveles diferentes Sí. y muchas necesidades diferentes, generalmente se tiende a ir al... Claro, voy para atrás. ¿Sí? Para atrás, en realidad voy para adelantísimo. Sí, no, pero... Voy sube para adelante, lo que para la mayor parte fue para atrás. En realidad no, porque cuando tengo una clase donde yo creo que tengo que elaborar mucho sobre el abrazo y la conexión y el caminar, sí. ¿no? Donde por ahí van a venir los avanzados y van a decir... Sí. Y después cuando es que voy a eso. los pones de verdad a abrazarse y conectar, empiezan a hacer un agua alrededor, entonces dices, no, hay que ir siempre por otro lado. Parece que hay que entender un poco la necesidad general. Sí. Y en esto vamos siempre más o menos por los mismos lugares. Que después utilicemos una secuencia de movimiento específica, no tiene que ver con la secuencia de la clase en sí, sino que tiene que ver con lo conceptual, filosófico, del entendimiento del movimiento, de lo que te pasa en el cuerpo. Entonces, hay muchos aspectos que un maestro, un profe, decide en ese momento para utilizar. Usa herramientas para crear cosas. Y en cada uno de los que están va a generar cosas distintas. Sí. Por eso no es importante en la clase que te lleves la figura, que te lleves la coreo, porque esa coreo es algo que pensamos en ese momento, entendiendo todo lo que conlleva llegar a ese punto, que es lo más interesante. Porque si lo que querías llevarte, te doy un tip, amigo, amiga tanguero, si lo que te gusta es el pasito, mirá YouTube, que es más barato. Pagás en internet de tu casa, mirás YouTube, lo mirás 150 veces hasta que lo copiás. Ahora, el problema está en que ¿te sirve esto? No, para nada. Porque copias una forma sin entender cómo, por qué, en qué momento y de qué manera se llegó a ese lugar. Sí. Entonces, ¿te sirve la copia de la figurita? No. Y si te sirve eso, bueno, todavía no entendiste. Ya te va a llegar el momento. Pero está claro que para vos el tango no es solo movimiento. No. El tango te ayudó a vos en otros aspectos de la vida. Todos. ¿Verdad? Absolutamente todos. Esa parte la comentamos en la anterior entrevista, pero a mí me supo a poco. Porque era muy... Es que
el tango fue casi una terapia para vos en algún momento. El tango es el entero de mi vida. Para mí el tango no es un baile, no es una música. El tango es cultura y por lo tanto es una forma de vivir. Nosotros vivimos de una forma tango, porque tiene que ver con los valores que manejás, con el tipo de vida que querés, con la idea filosófica que tenés sobre la amistad, las relaciones, los amigos, la comunidad. Entonces es una forma de vivir el tango. Y como forma de vivir, a mí el tango me dio absolutamente todo. Todo lo que me hace y me hizo bien en el tango, que en el resto de mi vida, cuando comparto con la otra parte de la sociedad no tanguera, por ahí tengo problemas. Yo en el tango rara vez, y quizás casi nunca, me he sentido ni gordo, ni petizo, ni con otros complejos que yo pueda tener respecto a mi físico o mis necesidades emocionales. Cosas que en otro mundo sí. El otro mundo, gordo, calle, tapón, ballena. Ay, no, qué horror. Y eso pasa todo el tiempo pasa. Sí. En el tango esto nunca me pasó. Nunca sentí. Algún comentario, algún gil que puede ser, qué sé yo, pero no es del tango, es un extra que un día apareció, ¿viste? Es como el tipo que dice, no, yo soy de la noche, no, vos perdiste el último bondi y te quedaste de noche, no, no sos de la noche, claro. Estás esperando a las 4 que venga el primer bondi para tu casa, ¿no? Es distinto. Entonces ahí es donde el tango me ayudó. Y en lo emocional. A mí, yo fui un chico muy sensible desde chico. Y esto para el resto de la sociedad estaba mal visto. En esa época te trataban desde lo que se te ocurra. Sí. El hombre no tiene que llorar, el tipo no tiene que tener esto, un hombre no tiene que tener resguardo por la estética, por los colores. No corresponde a la imagen, ¿no? del paradigma regente de lo que debería ser un hombre. Y claro, yo no entraba en ninguna, ¿viste? Me gustaba la estética, era sensible, me gustaba la música, me gustaba bailar, era petizo, no pegaba una, imagínate. Yo lo digo siempre jodiendo, si no hubiese sido por el tango yo me moría virgen, era un quilombo mi vida. O sea, estaba todo mal, ¿entendés? Y de repente con el tango no. Con el tango encontré un mundo de amistades reales, de aceptación, de poder laburar un montón de cosas que tienen que ver conmigo. Además de que el tango me dio todas las posibilidades. El privilegio de trabajar de lo que vos amás. Sí. Estamos hablando de nada. Es todos los días prender la velita del señor Juan y decirle gracias amigo, porque ¿viste? Me lo llevo encima todo el día porque es miren así. Esto. Claro. Teléfono, remera. Acá la foto. Porque, ¿viste? Es eso, el privilegio de dedicarte a esto y poder trabajar de esto y lo agradecido que estoy al tango, a la gente, que me permite día a día que yo le pueda pagar una educación a mis hijos, le pueda poner un plato de comida, que pueda tener un auto, que pueda vivir, gracias a esa gente que mira tus videos, que ve una clase, que pone un me gusta, que escucha una entrevista. Sí. Esto es maravilloso. ¿Uno baila lo que uno es? Totalmente, sí. No te puedes escapar. No hay forma. Por más que intentes esconderlo, vos podés hacer todo lo posible para esconder, pero en el fondo sale. Sí. Sale y vos bailás como hacés en tu vida, como sos. Y te das cuenta quién es el que está atento a los demás, el tipo que es amable, el tipo que es más violento, el tipo que... Todo te das cuenta. La mina, el no binario, digo, la persona, sale el humano, ¿no? Sí. Sale lo que sos vos adentro, más allá de cualquier... género, genitalidad o lo que sea, sale lo que tenés adentro. Y eso no lo puedes esconder, porque el baile tiene que ver con la expresión de eso. Entonces, por más que la caretees, por más que tengas las herramientas para caretearla, antes o después... Se ve. Sí, como dice el tango, ¿viste? Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Es así, no hay forma, la hilacha la mostrás siempre. Y justo que hablabas sobre la sexualidad, quería hablar dentro de las propuestas que vos decías de cambiar palabras. Sí. ¿Habría que cambiar el concepto de roles o te parece que está bien así? No, sí, el concepto de roles ya está cambiado. Por ahí no en lo discursivo, pero creo que el entendimiento moderno del tango, entendimos todos que los roles no son definitivos, que son hiperpermeables, que corresponden a una construcción de dos constantemente. Esta idea de
histórica de él lleva, marca y vos lo seguís, y ese rol activo y pasivo no existe más, no existe más. Te quedó ampliamente demostrado con todas las posibilidades. Me voy a poner, ¿viste los cartelitos eso de los roles no existen? El que quiera venga, se siente y discutimos. Sí, bueno, así en la plaza lo ponemos acá y lo charlamos con el que quiera. No existe, está completamente demostrado que es otra cosa y de que los roles son constantemente permeables y que hay un cambio. Desde lo teórico, al menos de cómo lo entiendo yo, te podría decir que si bien yo soy el arquitecto, porque me toca de mi rol cotidiano de baile, ser el propositor, el estimulador de las cosas, si el arquitecto puede diseñar una cosa hermosa en los planos, pero si el maestro mayor de obra no te construye, vos no vas a vivir eso. Entonces, yo ideo, vos me construís y yo habito en lo que vos me construís. Y después también hay una permeabilidad en la construcción, en la idealización. Porque después el maestro mayor de obra también te dice, no, esperá, vamos a cambiar este plano y vamos a hacerlo de esta manera. Y también hay una formación ahí donde hay que abrirse a las posibilidades de que también el otro esté generando y proponiendo. La escucha, la apertura de la escucha desde tu cuerpo, de tu oído, de tu sensibilidad, a que el otro también proponga, porque si no es un lugar muy injusto en el que vos seas el único a decidir la propuesta. No, la propuesta tiene que ser de dos y tengo que estar lo más permeable posible. Claro que sí, hay después códigos de movimiento de baile donde no tiene que ver con el, bueno, hago lo que quiero como quiero, no, tiene que ver con la posibilidad de la comunicación. Bueno, hay que reestudiar un poco los canales de comunicación y entender que si el canal iba para allá, también puede ir para acá. Y entonces entendemos que hay un canal de retroalimentación constante. Y a partir de eso entendemos la permeabilidad y la inexistencia del rol como algo definitivo. ¿Y lo seguirías llamando líder y follower? No tiene sentido. Pero porque ahí es donde entramos en la idea, porque líder y follower es una forma, primero que me hincha un poco las pelotas la idea de usar palabras inglesas para definir algo del tango. Ya no entiendo por qué tendríamos que llamar líder y follower a algo que tenemos las palabras en castellano que lo definen perfectamente. Sí. Ahora, la idea de alguien que lidera, alguien que es como el único de tomar la decisión de cómo, ¿no? De qué hacer, y que el otro sea solo, bueno, acepto esa propuesta que vos decís y yo la construyo. También hay como un rol de poder que a mí no me interesa tener, en lo personal no me interesa tener ese poder. Yo quiero que haya otro, de hecho no pude bailar nunca, y nunca bailé con ninguna, profesionalmente al menos, con nadie que tenga un rol pasivo. No, me aburre mortalmente. Una definición de tus compañeras siempre ha sido que son mujeres muy fuertes. Todas. Pero porque no entiendo, para mí la mujer es fuerte en general. Y no puedo estar con alguien que no represente eso. Pues a mí me interesa la retroalimentación. Yo aprendí más de mis compañeras que de mí mismo. Entonces yo necesito constantemente eso. Que esa devolución, ese juego, ese estímulo constante, esa cosa de estar ahí, taca, 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 es maravilloso. Sí. Eso estimula todo, me abre la cabeza, me explota la cabeza y las sensaciones en el cuerpo. Cuando no estás preparado para eso es cuando te limitas a un lugar donde... Pero cada vez que existen esos límites tan rigurosos, tienen más que ver con las inseguridades que con la evolución del humano, ¿no? En general, no solo en el tango, en general, cada vez que vos hay cosas muy rígidas en sus límites, tiene que ver con la inseguridad de las personas que lo componen. Entonces yo necesito esta ley, rígido, esto es así, esto es así, esto es así, porque de alguna manera no lo puedo sostener. Como yo no tengo problemas ni con el problema de poder, ni con el rol, ni con la sexualidad, no me importa, vamos. Sí. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a bailar juntos? Vamos a bailar. Vamos. Listo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Para mí es un auténtico placer el tener a Oniken aquí. Yo lo conocí hace muchos años, apenas era una principiante, llevaba un año bailando. Me acuerdo que en aquella ocasión alguien me lo presentó, mi maestra, es una extraordinaria maestra, que sigue esos principios de alguna manera que tú estás indicando de prestarle atención al principiante, bueno, en fin, para mí ha sido una auténtica lección de vida estar con esa mujer. Y lo fue en aquel momento cuando me presentó yo, me diste la mano y dije, gracias maestro, habías hecho justo una exhibición y me dijiste, no, ¿qué maestro? Y bueno, hoy simplemente decirte que para mí sí, eres un auténtico maestro
es un privilegio. Si algo me gustaría alguna vez es poderte abrazar y bueno. Cuando quieras. ¿Y la pregunta? Son gratis los Y la abrazos. pregunta es ¿cómo llegaste al tango? Porque a mí cuando me lo preguntan, mi respuesta siempre es, el tango me estaba esperando. Sí. Aburchan, es que tú no estuviste en la primera parte de la entrevista. Ah, claro, porque yo Es que estaba en la puerta, Contó perdón. que a los 7 años. Pero Pero, sí, pero hay- ¿qué te voy a decir pulsa a un algo niño más de sobre 7 esto. años? ¿Qué le pulsa a un niño de 7 años? Al niño de 7 años le pulsaba lo lúdico, y nada más que esto. Y el lugar de protección que significaba el tango. Porque al niño de 7 años, que también era petizo y gordito, porque parece que eso lo fui toda la vida, tuve algún momento, creo que a los 17 en un momento me había puesto medio bien y empecé a ir al gimnasio con mis compañeros de escuela. Me acuerdo que nos comprábamos ¿Ibas al gimnasio? Sí, tuve un momento de mi vida de De debilidad. Me acuerdo que habíamos empezado y hacíamos mucha pesa, ¿no? Porque queríamos como inflarnos. Y me acuerdo que me compraba la chomba de la escuela un talle más chico para que me apriete acá. ¡Ah, una estúpida! ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza que me da esa época de mi vida! Bueno, pasó. Pero hay como dos momentos. Hay un momento de niño donde el tango era un lugar de protección porque yo era muy niño y eran toda gente mucho más grande y entonces yo era como el nieto de todos y entonces a una vida en lo social que por ahí yo me sentía bastante menos adapto, adentro del tango yo era como el nene mimado de absolutamente todos, entonces era un lugar de mucha contención, mucha protección y muy lúdico, muy lúdico. Después al tango llego de otra manera con mi adolescencia, cuando empiezo a ir a la milonga solo, cuando empiezo a entender la otra parte del tango, cuando lo empiezo a mamar de verdad. Y ahí me enamora todo, me enamora la bohemia, me enamora la letra, me enamora la poesía, me enamora la idea, la milonga, la comunidad, me enamora todo lo que tiene que ver con el tango, todo, absolutamente todo. Hasta de las cosas que estaban mal, y que también tenían como un cierto sabor, que bueno, están mal, pero qué sé yo, me parecían hasta divertidas en algún momento. Y creo que lo que me enamoró, lo que me dejó al tango, es eso. Y creo que es lo que vos decís, el tango nos estaba esperando, a cada uno de nosotros. Para mí el tango, como una especie de entidad superior a todos nosotros y a lo que la componemos, fue el que dijo, pibe, vos vas a tener una vida feliz. Yo no sé si hubiese tenido una vida feliz si no hubiese sido por el tango. Creo bastante seguro que no. Creo que hubiese tenido una vida bastante compleja. Desde mis complejos, mis inseguridades, desde el lugar donde nací, la familia, desde mis mambos personales, creo que hubiese sido una vida bastante infeliz, donde hubiese estado siempre en una carrera por demostrar algo que no soy, por tratar de gustarle a un mundo que no le gustaba a quien era yo y tratar de ser otro. Y hubiese sido bastante infeliz. El tango fue lo que, de alguna manera, si existe, bueno, yo creo que sí, pero no me quiero meter en este tema, pero digo, yo creo que Dios dijo, pibe, vos andá por el tango porque yo quiero que vos seas feliz. Y me dio esto, me dio esta posibilidad. Y me hizo inmensamente feliz de la vida que tengo y la vida que construí. Así que creo que tiene que ver con eso, con que el tango nos estaba ahí esperando. Hay alguien más que dice, por acá. Y en un momento distinto, a veces te toca de más grande, a veces de más chico, y siempre llega en el momento que tiene que llegar. Porque llega en el momento de curar esas heridas, de acompañarte en ese camino nuevo, de decirte que hay otra forma, que hay otra vida, desde tus ilusiones, tus esperanzas y desde la felicidad. Creo que el tango nos lleva a ese lugar de felicidad real que ninguna otra cosa nos llevaría. Así que sí, creo que es por ahí. Bueno, entonces voy a cerrar con el ping-pong, que esta vez sí que lo puedo hacer. Opa, tenemos El ping-pong. ping-pong es una tradición del Tengo una pregunta para vos. Tiki. Aquí, Así, rápido, sin rapidito, pensar. Sin pensarlo. Pero si necesitas más tiempo para otra cosa, decime, un tango, Un tango, las 40. una orquesta, Daría eso. un cantor, Y me mata, porque por un lado te diría Echagüe, pero también te diría Rufino. ¿sí? Aparte porque Troilo y D'Arienzo para mí están ahí, como que cabeza... Bandera verde, ¿no? Como los caballos. Un poeta, Homero Mansi. un ídolo, puede ser de tango o fuera de tango, no importa. Un ídolo.
Qué raro todo esto. Qué difícil, me cuesta entender, porque te podría decir varias cosas, pero Decí varias. qué sé yo. En el tango, un ídolo, Gustavo Navera. Fuera del tango, durante muchos años fue Diego Maradona. De hecho, a mi hijo le puse Diego. Y hoy diría Messi, pero no por sus logros futbolísticos, sino por su ejemplo de superación, por su ejemplo de deportista, por su ejemplo de lo que es para la vida, de lo que hizo con su vida, de lo que me parece que es un tipo sumamente interesante para idolatrarlo. Sí. Pensá que todas las preguntas que yo te hago, vos las podés tomar desde el tango o no. Ok, dale. Porque dale. el cómo vos las tomes es parte de la respuesta. Es parte de la respuesta. Ahí está. Un amigo o amiga, Flavio, Catuara se refiere. Un maestro. mi hermano. Maestra. Un maestro y maestra, voy a nombrar a los dos, que maestro, son sí, Aurelio y Delma, que fueron mis maestros. Los demás fueron profesores, ellos fueron mis maestros. Una tanda ideal en un día así medio triste. Troilo Marino. Sí. Y una tanda ideal en un día de bronca. No sé, no me va. Cuando tengo bronca no me va a bailar tango. No bailar. Pero ponele que por ahí sí podría ser por la descarga, iría con Darienzo Echagüe o un Pugliese instrumental. Como para que haya mucha descarga, sí, sí. Hay liberación ahí, hay catarsis. Y una tanda en un día de esos vital, alegre. Vital y alegre y... Bueno, no, ahí a Darienzo de nuevo. A Darienzo o a Troilo. Pero por ahí Troilo con Fiore o con Floreal. Y Darienzo, por ahí también jugaría un poquito por ahí con Darienzo Valdés o Darienzo con Ramos. Sí. También ahí me generan como otra cosa. Sí, sí. Un sueño por cumplir. Que mis hijos sean felices. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Que no lo sean. No ser el papá que merecen. ¿Y cuál es tu debilidad? La familia. ¿Y tu fortaleza? La familia. ¿Cuál es tu peor defecto? Que soy calentón. Soy calentón. Me enojo rápido. Me dura esto, ¿eh? Una Es que- chispita. Y a los 2 minutos se me pasó. Después me cabeza a los otros no se les pasa tan rápido y me miran como diciendo, bueno, a mí no se me pasa tan rápido. Y tienen razón que no se les pasa tan rápido. Pero creo que tiene que... Lo estoy laburando, ¿eh? Estoy haciendo de todo para laburar esa parte de mí, pero sí. Soy ¿Y tu calentón. mejor virtud? Que soy un buen amigo, soy un tipo íntegro, no te ando con vueltas. O si es sí, si no es no. Y si me gustás, me gustás, y si no me gustás, no me gustás. No la caleteo. Si miras tu vida así, para atrás, haciendo un balance, ¿qué es lo que más te enorgullece de vos mismo? El haber podido, cuando todos decían que no. Cuando todos dijeron que, no, bueno, no vas a poder ser bailarín siendo petizo y gordo, y fui bailarín. Bueno, pero en la pista, en el escenario no, y llegué a Forever Tango. Y bueno, no, pero no vas a... Y bailé con Alejandra Mantignani, qué sé yo. Creo que el haber tenido los huevos para seguir adelante, más allá de lo que lo hegemónico me planteaba. Y decir, no, yo voy a seguir igual y voy a seguir peleándola y voy a estar por acá. Creo que en eso es, para atrás decir, che, gordo, esta la hiciste bien, seguiste para adelante. Cuando todo te podría haber dicho, tirá para atrás, buscá otra cosa, acomodate de otra manera, y dije, no, seguí peleándola. Es esa cosa de... ¿Y de qué te arrepentís? ¿De qué me arrepiento? Qué difícil. Me arrepiento a veces de no haber escuchado esa vocecita interior que me decía es por ahí, y que las veces que no la escuché siempre me mandé alguna macana. Y cuando me mando macanas y esa macana me influye nada más que a mí, me la tomo como un poco más tranquilo. Cuando esa macana por ahí influyó a alguien más, me da bronca, me da culpa y me hubiese gustado no estar mejor preparado para no hacerlo. Claro. ¿Qué le falta al tango de hoy? Sí, vos crees que le falta algo, ¿eh? O sea, No sé, me gustaría que tenga más amor.
que sea menos careta, que sea menos de comercio. Que me parece que está bien que haya un trabajo del tango, porque un trabajo de esto, pero que haya un poquito más de amor, que sea un poquito más de pensar más en el dar que en el recibir. ¿Y qué le sobra? Ego. Perdón. Es un montón. Pero le sobra una banda, no es que le sobra un poquito. No. Tipo que no hay lugar para sacarlo. Perdón. Es que yo pienso lo mismo. Perdón. ¿Qué es lo que más te gusta en un bailarín o bailarina? ¿Qué es lo que más te gusta? Que mirás, te admirás y decís, ah, qué lindo eso. Que sea verdad. Que me cuente quién es. Cuando los veo bailar, y no siempre es un bailarín profesional, ¿eh? Pasa con algunos de los chicos que son alumnos y cuando los veo bailar y los veo que son ellos. Sí. Que me están mostrando la verdad. Y eso me encanta, me emociona, me genera algo lindo. ¿Y qué es lo que no te bancas? Que lo ves y dices, ay, no, por Dios. Cuando está pensado para el impacto, cuando no están bailando realmente por amor, están pensando en, no, porque quiero ganar un campeonato, no, porque quiero que me vea tal quien y laburar acá, o van a la milonga para sacar privada, eso me rompe la bola, me pone del orto, no. Me pone mal, no me gusta, me parece que tira para atrás. Hablemos de objetivos y de metas. ¿Cuál es tu objetivo como maestro? ¿Qué te gustaría lograr? Bueno, mira, hoy, esto va a sonar raro y me van a caer encima con esto, pero estoy mucho más preocupado por mi legado que por mi carrera. Yo creo que mi carrera de bailarín está terminada. Sí, no. Sí. Al menos por ahora, porque no sé quién soy bailando ahora. Fui un personaje durante muchos años, ese personaje fue parte de mí. En un momento sentí que el personaje se lo había comido a la persona. Y claro, es difícil soltar. Sí. Por lo económico, por el trabajo, por un montón de cosas, hasta que dije, bueno, basta, hasta acá. No bailo más. Hasta no encontrar quién soy de nuevo, no voy a bailar. Hasta no estar seguro de qué me pasa hoy con el tango, de reencontrar una Oniken, porque la Oniken de esa construcción que ven en los videos, es la Oniken de 23, 24 años, 25 años, soltero, de joda, viviendo la vida europea, divirtiéndose por el mundo, y hoy tengo 38 años, tengo 2 chicos, y el tango me pasa por otro lado. Y hasta no tener claro por dónde me pasa, y qué es lo que quiero mostrar, y qué es lo que me gustaría decir con esto, hasta que no tenga algo para decir, no voy a salir a no decir nada, porque si no sería muy hipócrita de mi parte. Mi objetivo como maestro es poder ser la llave que les abra las puertas. Me encantaría que a los que son alumnos míos, que me siguen, que tienen un laburo continuado, yo poder ser ese facilitador, poder ser esa persona que los acompañe a encontrarse con ese mundo feliz que yo me encontré. Me encantaría poder hacer eso, me encantaría poder profundizar cada vez más mis conocimientos para ser cada vez mejor para ellos. Me encanta cuando se obtienen los resultados, me encanta cuando preparo una pareja y esa pareja explota y tiene un gran éxito. Eso es emocionante, entender que bailo un poco en los pies de ellos. Eso me encanta, me parece fascinante, maravilloso, divertido. Eso me emociona y creo que ahí está como mi gran objetivo es ese, realmente darle una vuelta de rosca a esto y poder transmitir y dar todo eso que a mí me pasa con el tango, ¿no? Sí. Pues te iba a preguntar cuál tu objetivo como bailarín y como persona. Como persona es esto, es ser un mejor padre cada día. Yo creo que mis 2 hijos, tanto Cecilia como Diego, son 2 seres de luz hermosos y se merecen al mejor padre. Y yo laburo todos los días para ser el mejor padre que puedo ser. Seguramente me faltarán cosas y haré, pero no voy a descansar y voy a laburar todos los días para ser un poquito mejor padre cada día, que es lo que ellos se merecen que yo sea. Sí. ¿Qué es lo que no puede faltar en una milonga? La comunidad, los amigos, las risas. La milonga no es un lugar solemne, la milonga es un lugar de risas, de amor, de diversión, de pasarla bien, de compartir. Eso no puede faltar. Si tuvieras que definirme qué es para vos el tango en una sola palabra, ¿cuál sería? Una forma de vivir.
Son tres. Son tres. No, perdón, es un chiste, ¿no? Está bien. Forma de vivir, todo junto. Podría ser vida. Filosofía, Ok. vida, sí. El tango Sí, es vida. sí, no, Sí, es un me gusta chiste. ahí. El tango es vida. El Sí. tango, eso es lindo, ¿eh? Si no te hubieras dedicado al tango, ¿a qué te hubieras dedicado? No sé, imagino que hubiese sido abogado. Hubiese terminado la carrera, hubiese hecho la carrera. Te hasta el daría, ¿eh? Porque acá Sí, sí. vamos bien, Pero ¿eh? es que en Argentina no funciona así, porque en Argentina es todo por escrito. Pero en Estados Unidos, olvídate, si me dejás hablar, ya está. Si me dejaste que arranque, no, convenzo a cualquier jurado, no pasa nada. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron en tu vida? Sobre lo que quieras. Un consejo que dijiste, esto. Estoy pensando en cosas que me decía mi abuelo, mi viejo, mi maestro. Pero creo que lo que conté antes, la anécdota de que cuando, en cualquier aspecto, cuando vos tenés algo que el otro no tiene, tu deber como humano es ayudarlo a que el otro también lo tenga. Sí. Es por ahí. Es por ahí. La salida es colectiva. No se puede ser plenamente feliz en un mundo de gente infeliz. Entonces el laburo es hacer de tu vida un camino para que los demás puedan ser cada vez más felices. Y a partir de eso vas a ser cada vez más feliz vos. Es por ahí. Mira, esa cámara es toda Sí. la gente que se quiere dedicar al tango. Sí, Imagínate que vengan. los tenés ahí. ¿Qué consejo le darías vos? Vengan porque esto es felicidad, es una comunidad, es entender la vida de otra manera, es emoción, es sacar lo que hay adentro, es arte, es todo lo que está bien. Vengan, acérquense, que no es difícil, no es complicado, al contrario, está buenísimo y van a encontrar un mundo de gente que los va a abrazar y es un mundo de abrazos y es tan necesario. Están en un mundo que está lleno de guerra, de políticos chorros, de gente mala, de muerte, de asesinos. El tango da abrazos, el tango está lleno de abrazos. Vengan, acérquense a abrazarnos que tenemos mucha ganas de abrazarlos a ustedes también. Y la última pregunta. ¿Qué pregunta que no te hice te hubiera gustado que te hiciera? Hoy estoy Hablamos, inspirada. hoy estamos. ¿Tienes una? ¿Vos querés que yo tenga ganas? No sé, no. Me encantó, la pasé muy bien, pero siempre la pasé bien con vos, hablando y viendo tus entrevistas con otros. Hablamos de todo un poco. Por ahí. No sé. No. Por ahí, si hubiésemos tenido más tiempo, nos hubiésemos quedado charlando un rato más sobre filosofar un poquito de tango. Hablar un poco de la poesía, hablar un poquito de ese mundo tan maravilloso que está bueno Yo compartir. te voy a hacer una pregunta sobre eso. Dale. La última, ¿me permiten? Me voy a pasar 5 minutos. La poesía. Sí. ¿Vos eliminarías de la milonga ciertos tangos con letras que abogan por cosas como, por ejemplo, la violencia contra la mujer? Digo, Es un ¿sabes tema- a qué tango me sí, refiero, no? Un crimen, por ejemplo. por ejemplo, Confesión, Confesión. que tiene una música que es hermosa, pero la letra es como, bueno, ya. O sea, ¿hasta qué punto El no problema pasa es- nada que esas letras estén en la milonga? No pasa nada mientras entendamos que tiene que ver con un momento histórico distinto y que, como dijimos antes, no hay que juzgar nunca con los ojos de hoy el pasado, porque si no, nada de lo que pasó estaría bien. Porque no podríamos hablar de Grecia, pues hablamos de la democracia y la democracia está basada en el esclavismo. Entonces, no se puede juzgar con los ojos de hoy. Pero sí hay que tener un ojo muy atento, porque esto sigue pasando en el tango. Y la violencia de género en el tango está muy presente, todo el tiempo. Entonces, no pasa nada mientras todos entendamos que tiene que ver con algo que pasó, que fue un momento, y nos quedemos con la otra parte de ese tango. Pero que tengamos un trabajo activo, constante, en la erradicación de esas partes. Que quede solo como algo anecdótico. Y mientras sea anecdótico, no sé si lo erradicaría, no sé si lo cancelaría. La cultura de la cancelación me cuesta. Sí. Entiendo que a veces es necesario, pero me cuesta.
Pero sí creo que es algo que nos propone decir, che, bueno, pero no está bueno. Sí. Mientras entendamos que no está bueno, que está mal y que esto no nos puede volver a pasar y que tenemos que trabajar activamente para que esto no exista más, no tengo problemas con que sigan escuchándose. Ahora, si eso va a alimentar una cierta parte del mundo tanguero que avalado por eso se siente como nada, porque el tango es macho y porque la... Y ya me pone más complejo, ¿no? Porque ahí ya me pone más incómodo. Y existe ese mundo de tango. Bueno, de a poco lo vamos a ir corriendo. O se van a integrar y van a entender, que a veces lo dudo, escuchando o leyendo ciertas cosas en las redes, o se van a terminar corriendo, lo vamos a terminar corriendo. Pero ahí tenemos que tener un trabajo activo, que eso depende mucho de la comunidad, ¿eh? Porque también en privado somos todos copados, todos hablamos de esto, pero después cuando los hechos suceden, viste, empezamos todo bueno, pero habría que ver cómo pasó, habría que ver qué sucedió. ¿Entendés? Gente que está completamente demostrado que han hecho cosas horribles y que por su calidad artística se los sigue tomando como referente, se les sigue yendo a las clases. No, bueno, chicos, no va por ahí. Entonces yo puedo entender que haya personas que son realmente espectaculares en lo que han hecho con su trabajo artístico dentro del tango, pero que yo no voy a alimentar que esa persona siga siendo parte, porque lo que hizo a nivel humano es terrible. Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí tenemos que tener un rol un poquito más activo, parece que ahí es uno de los puntos donde todavía hay que ajustar mucha tuerca. Sí. Ay, qué pena que esto se haya acabado, ¿verdad? Pero fuertes aplausos para Oniken Quiroga, gracias. Y gracias a la Academia Nacional del Tango por este entorno. A este lugar maravilloso. Sí. Chao.